Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y hoy queremos subrayar el versículo 37. Todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente, apenados sobre todo porque les había dicho que ya no volverían a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco. Bueno, aquí tenemos el 37 y el 38. Nosotros, queridos amigos, mirando un poco este versículo, el hecho de que afectuosamente lo abrazan a Pablo, se ofrecen verdaderamente también ellos y dan todo de sí, ¿verdad? Que es el aspecto del afecto. Esto es lo más grande, queridos amigos. Ñande, ya en el versículo anterior, que era el versículo 35, decíamos que la felicidad está más en dar que en recibir. La felicidad está más en dar que en recibir. Es una lección pero magnífica, y es la lección esencial y fundamental que se centra, ¿verdad?, en nuestra forma de ver la vida, en la forma de caminar en nuestra propia vida y en nuestra propia existencia. Entonces, una despedida emocional de Pablo a los ancianos de Éfeso, que ahora también tiene su repercusión sobre aquellos que están presentes aquí, es decir, los ancianos, los que están al frente de la comunidad, que siguen a la San Pablo ñonte, la y afectuoso a por lo menos así como escuchamos todo el discurso desde el versículo 17 en que ellos se encuentran en Mileto con Pablo, sino que Juan ya es ahí cómo es la repercusión y cuál es el verdadero amor que ellos le tenían a Pablo. Pablo Baretecho ya lleva y hoy las cosas no que ya no tiene pelos en la lengua, pero como se nota que Pablo es muy sincero, es la sinceridad, queridos amigos, lo que nos ayuda a nosotros también a hacer crecer ese amor y esa afectividad en el corazón de las personas. Peñandea lleva yajay juro peñandera pisabe, peñande ñame eno lleva peñandera pisabe, peñande yahuerecoa, peyahuerecoa profundamente. Eso es lo que nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros también a sentir el afecto sincero de las personas. Porque solamente si nos damos sin reservas, decimos nosotros, ¿verdad?, nos damos con sinceridad de corazón, porque sentimos, vivimos
y somos generosos con la vida, eso es lo que después deja la semillita del amor en el corazón de los demás. Y también, evidentemente, que si nosotros lo hacemos, también deja ese gran amor. O si nosotros también nos damos y nos ofrecemos así, con esta generosidad total del corazón, ¿verdad? Abuelo mío, siempre me peñande que la y porque nosotros sabemos y vamos recibiendo, e incluso en una forma mucho más callada tal vez, en una forma mucho más serena, en una forma mucho más tranquila, ¿verdad? Todo eso que vamos recibiendo, después nosotros vemos aquí y entendemos, ¿verdad? Entendemos que aquí la gracia de Dios es una gracia que nos ayuda a entender, que nos ayuda a trabajar y que nos ayuda siempre a ponernos al servicio de los demás. Entonces esto es importante, queridos amigos, y esto es lo lindo que nosotros tenemos que ir viendo y tenemos que poner también a ser parte de nuestra vida. Entonces, primero luego el hecho de que Pablo, estando allí de rodillas, se había puesto ya de rodillas. Esto también nos muestra mucha afectividad, queridos amigos. Esto también nos hace entender desde un principio, porque cuántos sufrimientos, cuántas insidias también él fue recibiendo de parte de los otros. Les cuenta muy abiertamente, ¿verdad? Y les dice lo que es su vida. Oye, Pablo, no se encierra en sí mismo, sino que les cuenta lo que él es. Y esas son las personas que después marcan nuestro corazón, ¿verdad? Y porque le vemos y le sabemos y le conocemos como una persona querida, una persona que se dona, una persona que habla, una persona que dice lo que siente. Y eso pues es lo que necesitamos en realidad, queridos amigos. Peñan su hueá, peón de Iseyan va a ver, peyo y coya, poco aquí, vaya por llegar de contrame. Eso es lo peor que puede existir, ¿verdad? Porque en esas personas no podemos confiar. Esa persona es desleal, realmente, es muy desleal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Pascua subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume. Nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado, y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Estamos
En el versículo 37, todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente. Pero porque Pablo ha marcado y ha dejado ese signo profundo en el corazón de las personas. Nosotros tenemos que saber que esto es así mismo, ¿verdad? Esto es esencial y fundamental. ¿Quién es el que marca la historia de tu vida? ¿Quién es el que queda profundamente en tus sentimientos y en tu corazón? Más veo que tal vez. Y solamente es aquella persona en quien hemos visto generosidad. Upea con la ñan de su, ñan de abuela, ñan de pariente, cuera o mía, o las personas que siempre estuvieron a nuestro lado. Esa canción, ¿verdad? Ese canto de Roberto Carlos. Tú eres mi amigo del alma, realmente el amigo, etc. A siguiente ve música, ve yujudaína. Que en todo camino y jornada estuviste a mi lado, etcétera, etcétera. Y eso es lo que pasa con Pablo, porque mira que Pablo caminó mucho, ya hizo mucho. Nosotros del capítulo 13, nosotros comenzamos a ver ya ese primer viaje que hace Pablo. Está ya preparado por la pinta, o sea, tuvo que trabajar mucho su propia personalidad incluso. Y además nosotros le hemos conocido a un Pablo, imagínense, si era perseguidor de los cristianos, quiere decir que este tipo también era un baretecho, o sea que tenía convicciones muy fuertes, porque perseguir después a las personas, perseguir y hacerlos encarcelar, perseguir y hacerlos matar, a la cuenta. Eso no es que cualquiera nomás también lo hace, ¿verdad? Quiere decir que está muy convencido y se lanza, porque también nosotros muchas veces por ahí podemos, no sé, a veces pero la PPT lleva. O sea, algunos, ¿verdad? Tal vez otros tengan también esa característica, así como tiene Pablo. O ya por la iba o ya poseo, hija mozarambiseo, y no quiere que nadie haga otra cosa que sea diverso, diferente a lo que él es o lo que él piensa. Y es lo que Pablo está haciendo. Bueno, eso por una parte. Pero después del capítulo 9, que nosotros hemos escuchado y reflexionado, capítulo 9, Hechos de los Apóstoles, oye, topaya bebeñan de yarandie. A bebe bocorirebe y o calcular otra cosa y lo que Dios me está diciendo aquí es diverso y por lo tanto mi vida cambia, mi vida es diferente. Ahora tengo que caminar entonces de una manera totalmente diversa. Y eso es lo que sucede. Y ahora Pablo, de ser un perseguidor, ahora se vuelve en un animador, anunciador, mensajero justamente del Evangelio de Jesucristo. Y el capítulo 13 nos habla bien, ¿verdad? Mientras ellos estaban reunidos, dice que el Espíritu del Señor que les habla, les llega al corazón, resérvenme a Pablo y a Bernabé porque tengo una misión muy importante para ellos. Y así comienza esta gran aventura de Pablo con Bernabé y así van. También tiene dificultades, en un momento Pablo se va a separar de Bernabé, Bernabé se irá con Juan Marco. Por otra parte, Pablo se va, encontrará a Timoteo, después a Lucas, a Pesach, van a ir formando poco a poco un nuevo equipo, ¿verdad?, de evangelización. Y muchas veces se dan cuenta que también es por confrontaciones dentro de la misma comunidad. Esto es hasta casi como decir problemas internos. Pero sin embargo, ahora cierro toda esa introducción diciendo que a pesar de todo esto, porque Pablo entonces quiere decir que es una persona demasiado segura de sí, por una parte, que dice lo que piensa y lo que quiere, aún con las cosas que tal vez estén equivocadas, pero ¿saben cuál es lo más importante, queridos amigos? Que entonces está abierto a la gracia de Dios, está abierto. Y entonces él va reflexionando y va entendiendo y también va ubicándose dentro de este plan de salvación. Y ustedes imiten y hagan lo que yo hago. Hagan de la misma manera. La peare hanguan de goyate coteme de seguro y treima de yehuioi. Hagan lo que yo hago. Vivan como yo vivo, porque esa es la lógica del cristianismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti,
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo. Manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Santo, mi anhelo, lo dulce de mi corazón, mi deseo, tu gloria a mi alrededor y tu poder, respirar el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Sopla en mi Espíritu Santo. Sopla en mi Espíritu Santo. Yeah. Sopla en mi Espíritu Santo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento y estamos con el versículo 37. Todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente. Bueno, entonces estamos concluyendo nosotros en el bloque anterior diciendo, cuando uno ama a la otra persona y solamente cuando siente ese amor verdadero. San Juan Bosco tenía una frase muy interesante que le decía a sus chicos, ¿verdad? Y les hablaba del amor y del corazón, ¿verdad? No basta absolutamente amar a los jóvenes, decía él, sino que es necesario que los jóvenes se sientan amados.
Miren que esto es muy interesante y esto es lo que está sucediendo aquí, lo que nos está diciendo Pablo, ¿verdad? Porque Pablo también podía decir, pues al juetería, lleva peyumi ape, ya SPM estamba, etcétera, porque ya jamás hasta Jerusalén, pende cuaima boicota je, upebe mujeriré, quien sea pende cuai ya yo sabene, etcétera. O sea, le va diciendo todo lo que acabamos de reflexionar en este discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, pasando por Mileto, los reúne y les habla. ¿Verdad? Podría haber dicho eso, que incluso nosotros podemos decir es como lágrima de cocodrilo, ya de ayepa. O sea, como diciendo, como un cumplido. Ayúdame por no que las desagradecido y tereí por la ayuda de ustedes, porque al final de cuentas son ustedes los que van a llevar adelante estas comunidades. Mire que Pablo confía tanto. 3 años él estuvo en Éfeso, 3 años más, pero después pone las bases. Pablo se siente verdaderamente misionero. Interesante Pablo. Pablo no pues está ahí, absolutamente. Está pensando, tenemos que ir, tenemos que evangelizar. Ay de mí si no evangelizar. Pero apenas yo me muevo y tengo que dejar a alguien. ¿Y quién es ese alguien que tiene que seguir con esa comunidad? ¿Cómo tiene que comportarse? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo tiene que moverse? ¿Cómo tiene que ser su realidad? ¿Entienden? Entonces así comienza poco a poco. ¿Verdad? Pablo a mover y a hacer esta nueva estructura, ¿verdad? Con la que ellos tienen que mover, animar, fortalecer lo que está alrededor. Y entonces él ahora confía, se nota que él los quiere y se nota que Pablo, a pesar de que era de vez en cuando bastante argeladito por lo que se nota, ¿verdad? Por su temperamento, que no se calla. ¿Recuerdan cuando hubo el problema con Bernabé? El problema de Pablo con Bernabé en realidad fue a causa de Juan Marco, porque Marco les había abandonado, se había ido la primera vez, después ya le hizo la, o sea, parece, han llegado a integrar después de un cierto tiempo y Pablo dice, no señor, usted aquí no va a venir más, eso, por lo menos se entiende ello. Bernabé tenía esa otra característica que es interesante, él es como esa esponja, decíamos, ¿verdad? Que le recibe, que no hay un problema, vamos a ver qué podemos hacer, vamos en da palle. El asunto es que se sienta bien, que venga ese muchacho, que venga y vamos a ayudarle, vamos a animarle. Fue inconstante, se fue, nos dejó, nos abandonó, pero ahora él puede de nuevo venir con nosotros. Y Pablo, a Pablo no hay cosa, no señores, la pesa no llegó, la pesa o uta ojoño más abajo juicio, tojonen 10, tape joven, pella joven la vende grupo, se, allá por escata, allá por desde otro lado, allá hasta otro lado. Y así hace, mira que Pablo es muy decidido en sus convicciones por la pinta. Y al mismo tiempo es muy, muy exigente, ¿verdad? Y así Pablo comienza a caminar por su parte, ya se encuentra con Timoteo, y después ahí comienza, ¿verdad? Silvano, etc. Después se le une Lucas, y así forma su equipo. Ahora le estamos viendo a Pablo, que había caminado un poco solo, se encuentra solo, ahora él viene hacia Mileto, en Mileto se encuentra y les llama, ya trabajó muchísimo, la gente ya le conoce, pero le ama. Nosotros, queridos amigos, quiera o no quiera, esa intuición que nosotros tenemos, ñande coña intui, enseguida coña de ya esa, va esa guabajina, si alguno es medio en su web, alguno es así que medio ñande botado y se, algunos cuya posea las escuelas o hipotantes, etc. Enseguida que nosotros nos damos cuenta si una persona es aprovechadora, si una persona quiere beneficiarse de los otros, ¿verdad? Si una persona quiere verdaderamente y tiene ese deseo de lanzarse, de evangelizar, de hacer las cosas bien, enseguida ya pilla pame. Después eso pues son sentimientos y son lo que nosotros le llamamos el ojo clínico para detectar también y para saber cuál es nuestro movimiento. Y eso es lo que ellos se dan cuenta en la persona de Pablo. Cuando Pablo les dice me voy y puede ser que ya no nos veamos más. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Evangelio según Juan. Es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice: pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande, donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con «En el principio ya existía el verbo», que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de, y sin embargo, que el verbo era Dios. Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo. Que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías. Y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús. Justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino.
Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego Él dice: «Yo soy la luz del mundo». Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice: «El Padre y yo somos uno». Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro. Por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo.
Así que él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. Vete en paz y no peques más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma, lo busqué, no lo encontré y muy sola me quedé. Entonces me fui por el mundo como un pobre vagabundo, mendigaba tu amor, no lo encontraba, no, no, no. Pero hoy, después de tanto correr, me detengo, tu gracia me alcanzó. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz, todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, del pecado me has liberado, porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. El Papa puede convocar un consistorio cuando lo retiene oportuno. El objetivo es reunirse con el colegio cardenalicio para tratar con ellos cuestiones graves. De hecho, hay dos tipos de consistorios, los ordinarios y los extraordinarios. El Código de Derecho Canónico explica que en el ordinario participan normalmente aquellos cardenales residentes en Roma y en los extraordinarios, en cambio, se convoca a todos para tratar cuestiones de especial importancia. En algunos casos los consistorios pueden ser públicos, es decir, que se permite la entrada de personas que no sean cardenales. Por ejemplo, el consistorio donde se deciden fechas de canonización puede ser realizado bajo este régimen, o en el de la creación de nuevos cardenales, un evento particularmente solemne en el que suelen participar también las familias de los nuevos purpurados o representantes diplomáticos de sus países.
Francisco ha convocado al menos 3 consistorios extraordinarios, uno para hablar de la familia en 2014, otro para afrontar el tema de la reforma de la curia en 2015 y otro para hablar de la reforma ya realizada en 2022. Juan Pablo II también realizó varios, por ejemplo, para analizar la situación financiera de la Santa Sede o para profundizar en la relación entre Iglesia y cultura. Aunque algunos pueden tener la imagen del consistorio como un evento rígido, lo cierto es que en estas reuniones puede haber grandes sorpresas. Por ejemplo, Benedicto XVI anunció su dimisión en un consistorio ordinario público en el que se trató la canonización de varios beatos. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este versículo 37 que Pablo dice, después de decirle esto, se arrodilló, oró junto con ellos. El arrodillarse significaba, ¿verdad?, un sentido de humildad también y de reconocimiento. No soy yo, me arrodillo ante ustedes. Qué grande es el Señor, cuánta maravilla pudo haber hecho en nuestra vida. Lleva a través de ese mensaje, de esa buena nueva que el Señor mismo nos ha dado. ¿Verdad? O sea, eso es lo que está diciendo aquí concretamente Pablo. Se arrodilla. Y el hecho de arrodillarse, entonces, el de rezar también juntos, el otro elemento. Yo no sé, queridos amigos, si nosotros muchas veces nos reunimos, pero más bien para organizar cosas. Y nos cuesta, parece, reunirnos, pero para orar, rezar desde adentro, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos en nuestro corazón, ¿entienden? Queridos hermanos, esto es demasiado importante que tengamos en consideración, ¿verdad? Que llegue a nuestra vida, que llegue a nuestro corazón. Sintámonos totalmente tocados por esa gracia de un Dios que nos ama y que nos fortalece. Ave Pablo ñesuene, ¿verdad? La ñañesuno gojina quiere decir que nosotros reconocemos con mucha humildad que nosotros solos no podemos. Sin mí nada podéis hacer. O si no, en el hecho también de esa famosa frase, ¿verdad? Mi gracia te basta, mi gracia te basta, Pablo, para que puedas seguir luchando y puedas seguir ofreciéndote y dar lo mejor de ti mismo. Y justamente eso también en la carta a los Efesios, ¿verdad? Entendemos esa frase famosa de Pablo. Y bueno, aquí entonces se arrodilla, reza con ellos y lo más lindo, como estábamos meditando hoy en este curso bíblico nuestro, todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente. Se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente. Entonces nos indica, nos muestra y nos dice qué es lo más importante y qué es lo esencial que nosotros encontramos en la vida del cristiano, en la vida del orante, que somos nosotros al final de cuentas, ¿verdad? Y bueno, y aquí, cuando ellos lloran verdaderamente, se ponen a llorar y abrazan a Pablo y lo besan afectuosamente, están demostrando a Iyupeina de esta manera: Pablo, te queremos. Pablo, te agradecemos. Pablo, sentimos verdaderamente esa relación del alma, del corazón. En muchas de las frases de estos grandes pedagogos, y entre ellos está San Juan Bosco, uno de los grandes
inventores, digamos, entre comillas, del sistema preventivo. Don Bosco habla mucho del sistema preventivo. Y él entonces, al hablar de la educación, a ello y que solamente cuando el joven se siente amado, es decir, el joven tiene que demostrar que él siente el amor tuyo, porque ñandego diga tuya decir, yo te amo, yo te quiero, yo vea que amo. Pero pe juventud, vea, no ñanduro añetete la andere jejúa. Y chupé, entonces quiere decir que ahí no va a haber cambio. Oñandúana pendere jejúa, chupé. Oñandúana. Y cuando siente ese amor, ¿verdad?, verdadero y profundo de Dios en su corazón y en su vida, entonces ahí nosotros podemos entender y podemos decir que esa es la gracia de un Dios que nos renueva. Esa es la gracia de Dios, ¿verdad?, que nos toca en lo más profundo del corazón. Porque si no, aquí con este versículo nos está queriendo demostrar San Lucas, con el segundo tomo de Hechos de los Apóstoles, que verdaderamente todo el trabajo de Pablo fue un trabajo eficaz entonces, fue un trabajo bueno, fue un trabajo que movió las estanterías de los demás. Como huello era oñando, añeteteco Pablo, está oñepi algo añanderejera, etamba olla por ahí. Y ya que mira porque Pablo, como sabemos, les exigía mucho y les decía las cosas, no y pelo en la lengua. Ahí oí yo me acuerdo. Pero un bebé se acuerda oñandúa veía de sáico ahí. Eva la ñande yara oye yo me acuerdo. ¿Y por qué, queridos amigos? Sobre todo podemos decir que aquí Pablo insiste mucho en estos elementos. Porque Pablo, según su teología, es una teología ñande. Ya me acuerdo en otra oportunidad, parenética, parenética que se lleva consecuencial. Peja ia. Entonces, péala, oye yapoa, añande yapoa, veñande de coepe. Da yapitai solamente en abstracciones. Algunos con la yagueroviagua o veñande yara, pero todo es abstracto, todo es teoría, todo es la, bla, bla, bla. Ya jaju, añande yara, que todo aquello, pero nadie te cree, hijo querido, nadie te cree. ¿Por qué? Porque la pared y porque después no se ve en tu generosidad, no se ve en tu entrega, en tu amor generoso hacia los demás y así sucesivamente. Así es que sé yo que fuera, ya llevé que peñan de yarame. Ya bombarete, mija, peisa, bella, por poner las cosas. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.